niño en duelo es aislado y amenazado por su madrastra justo después de perder a su madre. Pero una humilde limpiadora rompe las reglas y ofrece afecto donde solo había silencio. El vínculo entre ambos florece hasta que es destruido por una cruel artimaña que la lleva a juicio. Cuando todo parece perdido, el amor que sembró demuestra ser más fuerte que cualquier mentira. En la imponente mansión colonial de Taxco, Guerrero, donde el aroma de los jardines de hortensias se mezclaba con la frescura de la sierra de Guerrero, Pedro Mendoza observaba la lluvia fina por la ventana de su habitación. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, Elena, reflejaban el cielo gris que cubría la ciudad colonial. A los 8 años, el niño cargaba sobre sus pequeños hombros el peso de la ausencia materna y la frustración de un cuerpo que no obedecía completamente a sus órdenes. La parálisis parcial en las piernas, consecuencia de un accidente aún en la primera infancia, se volvía más pesada desde que doña Elena había partido hacía 6 meses. Gustavo Mendoza, empresario exitoso del sector de tecnología, se había sumergido en el trabajo como estrategia para soportar el dolor. Dueño de una de las mayores empresas de software del país, se mantenía ausente, incluso cuando estaba físicamente presente, dejando un vacío que Vanessa Durán, su prometida, parecía ansiosa por llenar, no con afecto, sino con autoridad. Cierra esa cortina. Pedro, ya te dije que esta habitación necesita estar oscura para que descanses, ordenó Vanessa, entrando en la habitación sin llamar. Sus tacones altos resonaban en el suelo de madera noble, anunciando su presencia siempre intimidante. Pero quiero ver la lluvia. Tía Vanessa, murmuró el niño sin desviar la mirada del paisaje. No soy tu tía. Pronto seré tu madre. Y las madres necesitan ser obedecidas, respondió, tirando de las cortinas de terciopelo con un movimiento brusco. Y nada de llorar. ¿Oíste bien? Si empiezas con eso, te quedarás sin cenar de nuevo. Pedro tragó el nudo que se formaba en su garganta. Desde que Vanessa se había mudado a la histórica casona de la familia Mendoza, el silencio se había convertido en su mejor compañía. Las sesiones de fisioterapia fueron reducidas. Los amigos dejaron de visitar y los juegos en el jardín se transformaron en recuerdos distantes. A la mañana siguiente, el cielo aún mantenía el mismo tono grisáceo cuando Luisa Santos subió la empinada cuesta que llevaba al barrio noble. La casona Mendoza, con sus paredes de estilo neoclásico y jardines bien cuidados, contrastaba con la simplicidad de la joven de 27 años, que llevaba en su bolso gastado el único par de zapatos extra para el trabajo. Vestida con unos vaqueros simples y una blusa blanca, Luisa había sido recomendada por una amiga para el puesto de limpiadora en esa residencia. «Llegas 5 minutos tarde», fue la primera frase que Vanessa le dirigió, después de abrir solo parcialmente la verja de hierro forjado. «Disculpe, señora, el autobús se retrasó por la lluvia», explicó Luisa, sintiendo las gotas finas mojar sus cabellos rizados. «Aquí la puntualidad es fundamental», replicó Vanessa, analizándola de pies a cabeza. «Las reglas son simples, usted limpia, organiza y se va. No habla con el doctor Gustavo, no toca nada que no sea necesario para su trabajo y principalmente no se acerca al niño». «¿Entendido?». Luisa asintió, sintiendo el peso de aquellas palabras. Necesitaba desesperadamente ese empleo. Su madre, señora Celia, dependía de los caros medicamentos para el tratamiento de una enfermedad cardíaca, y lo poco que ganaba con las limpiezas no era suficiente para cubrir todos los gastos. El interior de la casona era tan imponente como su fachada. Lámparas de cristal, muebles antiguos restaurados y obras de arte llenaban los ambientes perfectamente decorados. Sin embargo, incluso entre tanto lujo, Luisa percibió un silencio perturbador, como si aquellas paredes guardaran secretos dolorosos. «Empiece por la planta baja. Los productos están en el armario del área de servicio», instruyó Vanessa, antes de subir las escaleras al piso superior. «Estaré en mi oficina. Si necesita algo, pregunte a Marlene en la cocina». Durante la mañana, Luisa se dedicó a las habitaciones designadas, siempre atenta al menor ruido. Alrededor de las 11, mientras limpiaba uno de los pasillos del segundo piso, oyó un sonido amortiguado proveniente de una de las habitaciones. Se acercó cautelosamente e identificó lo que parecía ser un llanto contenido.
¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz baja, apoyándose ligeramente en la puerta entreabierta. No hubo respuesta, solo el silencio. Luisa dudó por unos instantes, dividida entre la curiosidad y las reglas impuestas. Decidió continuar su trabajo, pero el llanto regresó, ahora más audible. ¿Estás bien?, insistió abriendo un poco más la puerta. Fue entonces cuando vio a Pedro, sentado en una silla de ruedas cerca de la ventana, intentando inútilmente contener las lágrimas que resbalaban por su rostro pálido. Al notar la presencia de la limpiadora, el niño rápidamente se secó la cara con las mangas de la camisa. «No puedes entrar aquí», susurró él, mirando asustado hacia la puerta. «Ella se enfadará». Luisa sabía que estaba rompiendo las reglas, pero algo en esos ojos tristes le impidió retroceder. Entró en la habitación cerrando la puerta suavemente detrás de sí. «Mi nombre es Luisa», se presentó, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. «Y tú debes ser Pedro, ¿verdad?». El niño asintió tímidamente, aún desconfiado. «¿Estás llorando? ¿Pasó algo?», le preguntó con genuina preocupación. «Tengo hambre», confesó él en voz baja. «No cené ayer, y ella dijo que solo almorzaré si me quedo quieto». Luisa sintió un nudo en el pecho. «¿Desde cuándo no comes bien?». «No sé, muchos días», respondió mirando sus propias manos. «A veces Marlene me esconde comida, pero hoy ella tuvo que salir». La joven limpiadora recordó inmediatamente la fiambrera que había traído. No era mucho, solo arroz, frijoles, un trozo de pollo y ensalada, pero sería suficiente para alimentar al pequeño. «Tengo una idea», dijo sonriendo. «¿Qué tal si hacemos un trato? Yo comparto mi almuerzo contigo, y a cambio tú me cuentas cuál es tu dibujo favorito». «¿Puede ser?». Los ojos del niño se iluminaron por primera vez. «¿No se lo dirás a ella?». «Será nuestro secreto», garantizó Luisa, haciendo un gesto, como si cerrara una cremallera en sus labios. «Espera aquí, voy a buscar mi bolso». Cuando regresó con la fiambrera, encontró a Pedro intentando acomodarse mejor en la silla. Sin hacer preguntas, Luisa lo ayudó a posicionarse más cómodamente y puso un poco de comida en una servilleta. «Despacio, ¿de acuerdo? Hace tiempo que no comes bien», le orientó, observando al niño llevar la primera cucharada a la boca. Fue en ese exacto momento cuando la puerta se abrió. Luisa se congeló, esperando encontrar la mirada furiosa de Vanessa, pero quien apareció fue Gustavo Mendoza. El empresario, vestido con un traje impecable, parecía igualmente sorprendido con la escena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él con voz firme pero no amenazadora. «¡Papá!», exclamó Pedro, con una animación que parecía olvidada desde hacía mucho tiempo. «Ella es Luisa. Está compartiendo su almuerzo conmigo». Gustavo observó a su hijo notando algo que no veía desde hacía meses. Una pequeña sonrisa. Sus ojos encontraron los de Luisa, que se levantó rápidamente. «Disculpe, señor. Sé que no debería estar aquí, pero...», comenzó ella. «¿Cuánto tiempo lleva mi hijo sin comer bien?», interrumpió Gustavo acercándose a Pedro y tocando su rostro. «Él dijo que hace días», respondió Luisa sinceramente. «Yo solo quise ayudar». Gustavo guardó silencio por unos instantes, observando a su hijo comer con tanto apetito. Una expresión de culpa atravesó su rostro, seguida por una decisión súbita. «¿Cuál es su nombre completo?». Ta preguntó a la limpiadora. «Luisa Santos, señor». «Bien, Luisa Santos, a partir de hoy usted no es solo la limpiadora de esta casa», declaró él con una mirada determinada. «Quiero contratarla también como cuidadora de mi hijo». En las semanas que siguieron, la casona de los Mendoza fue testigo de una transformación sutil pero profunda. Luisa llegaba todas las mañanas a las 7 en punto, trayendo consigo no solo la energía de quien creció acostumbrada al trabajo duro, sino también historias, sonrisas y una paciencia infinita con Pedro. La habitación del niño, antes un espacio de aislamiento, comenzaba a ganar colores con dibujos que él mismo producía, ahora que sus manos encontraban propósito nuevamente. Vanessa observaba este cambio con una sonrisa artificial en los labios y furia creciente en el corazón. La contratación de Luisa como cuidadora había sido una decisión unilateral de Gustavo, y ella se había encargado de demostrar su desagrado de todas las maneras posibles. «No entiendo por qué necesitamos a una persona sin cualificaciones
para cuidar de Pedro. Comentó durante la cena, mientras el niño estaba en su habitación. Ni siquiera tiene formación en enfermería. Mi hijo sonrió por primera vez en meses gracias a ella, respondió Gustavo, colocando la servilleta sobre la mesa. Y usted sabe muy bien que Pedro no necesita cuidados médicos, solo atención y estímulo para continuar la fisioterapia. Aún así, esta chica no tiene referencias. No sabemos nada sobre ella, insistió Vanessa, ajustando su collar de perlas. Debería al menos hacer una investigación más detallada sobre su pasado. Lo que Vanessa no esperaba era que Gustavo ya había hecho exactamente eso. Discretamente, había descubierto que Luisa era hija única de Celia Santos, una costurera del barrio de Xochula, una región más sencilla de Taxco, Guerrero. La joven había interrumpido sus estudios de pedagogía en la facultad local para cuidar de su madre cuando ésta fue diagnosticada con una cardiopatía grave. Desde entonces, acumulaba trabajos como limpiadora, camarera los fines de semana y, ocasionalmente, profesora sustituta en escuelas municipales. Una mañana de sol raro en aquel invierno serrano, Luisa llegó a la mansión cargando una pequeña caja colorida. Pedro la esperaba ansiosamente en la terraza, siendo la primera vez en mucho tiempo que salía de la habitación por voluntad propia. ¿Lo trajiste?, preguntó el niño, sus ojos brillando de expectativa. Sí, lo traje. Promesa es deuda, respondió Luisa, abriendo la caja para revelar un pequeño teatro de títeres artesanal. Yo misma lo hice. No quedó tan bonito como los que venden en las tiendas, pero es perfecto, exclamó Pedro maniobrando su silla para acercarse. ¿Podemos montarlo ahora? ¿Me enseñarás a manejarlos? Luisa sonrió, ayudándolo a sacar los muñecos hechos de calcetines coloridos y botones. Claro que sí. Y después de que aprendas podemos inventar nuestras propias historias. Fue en ese momento cuando Luisa notó a Gustavo observándolos desde la puerta. A diferencia de las primeras semanas, cuando parecía siempre apurado por salir, el empresario ahora se aseguraba de estar presente en pequeños momentos del día a día. Se acercó sentándose en una silla cercana. ¿Puedo asistir a la primera presentación?, preguntó con una sonrisa discreta. Sí, papá, respondió Pedro animado. Luisa me enseñará a manejar los títeres y luego haremos un teatro solo para ti. Gustavo observó a su hijo, percibiendo cómo la presencia de Luisa había devuelto no solo su voz, sino también su confianza. Pedro, que antes pasaba horas en silencio, ahora hablaba sin parar, contaba historias y hacía planes. Las sesiones de fisioterapia, antes consideradas un sacrificio, se convirtieron en desafíos que él enfrentaba con determinación. «¿Sabes que hoy se mantuvo de pie casi un minuto entero?», comentó el fisioterapeuta Renato después de una sesión. Su progreso en las últimas semanas ha sido impresionante. Luisa tiene gran parte de ese mérito, respondió Gustavo, observando a su hijo practicar los ejercicios con entusiasmo. Ella lo anima a continuar, incluso cuando está cansado. Por la tarde, mientras Pedro descansaba después de la fisioterapia, Gustavo encontró a Luisa en la cocina, preparando una merienda nutritiva para el niño. «Necesito agradecerle», dijo él, apoyándose en la encimera de la cocina. «Lo que ha hecho por mi hijo va más allá de cualquier obligación profesional». Luisa sonrió avergonzada. «No tiene que agradecer. Pedro es un niño increíble. Solo necesitaba a alguien que creyera en él. Aún así quiero que sepa que reconozco su esfuerzo», continuó Gustavo. «Incluso noté que ha salido corriendo todos los días a las 5. ¿Hay algún problema?». Luisa dudó, cortando las frutas con más fuerza de lo necesario. «No es nada importante. Solo necesito llegar a casa para darle las medicinas a mi madre y prepararle la cena». «¿Su madre está enferma?», preguntó Gustavo, genuinamente interesado. «Sí, tiene una cardiopatía grave», respondió Luisa, intentando mantener la compostura. «Las medicinas son caras, y el seguro médico no las cubre todas. Por eso necesito trabajar tanto». En ese momento, Gustavo vio más allá de la cuidadora dedicada. Vio a una mujer luchando diariamente por su familia, exactamente como él debería haber hecho por su hijo, en lugar de esconderse en el trabajo. «Si necesita alguna ayuda con su madre, por favor avíseme», ofreció sinceramente. «Gracias.
Pero ya estamos arreglándonos, respondió Luisa, terminando de preparar la merienda. Lo que ninguno de los dos percibió fue la presencia de Vanessa, que escuchaba la conversación desde el pasillo, con los puños cerrados y el rostro contorsionado de rabia. Esa noche, cuando Luisa ya se había ido, Vanessa entró en la oficina de Gustavo con una copa de vino en la mano y su mejor sonrisa. «Querido, estuve pensando. Tal vez tengas razón sobre Luisa», dijo, sentándose en su regazo. «Noto cuánto ha mejorado Pedro con ella cerca». Gustavo levantó las cejas, sorprendido por el cambio repentino. «Me alegra que finalmente lo estés viendo». «De hecho, tuve una idea», continuó Vanessa jugando con los botones de su camisa. «¿Qué te parece si ayudamos a su madre? Podríamos pagar el tratamiento integral, como un bonus por el buen trabajo». «Sería una gran idea», respondió Gustavo, besándola ligeramente. «Hablaré con ella mañana». No, interrumpió Vanessa rápidamente. «Sería mejor si fuera una sorpresa. Déjame organizar esto por ti. Solo necesito los datos de su madre. ¿Dónde vive? ¿A qué hospital asiste?» Gustavo sonrió, conmovido por el aparente interés de su prometida. «Eres increíble, ¿sabías? Mañana le pediré esos datos discretamente a Luisa». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el barrio de Xochula, Luisa se sentaba al borde de la cama de la señora Celia, ayudándola a tomar las medicinas de la noche. «¿Cómo fue el día con el niño?», me preguntó la señora de cabellos grises, cuya fuerza de espíritu contrastaba con la fragilidad física. «Cada día mejor, mamá», respondió Luisa sonriendo. «Hoy se mantuvo de pie solo durante la fisioterapia. Y está hablando por los codos». Necesitabas ver su carita contando las historias con los títeres. La señora Celia observó a su hija con ternura. «Siempre tuviste ese don de despertar lo mejor en las personas, hija. Desde niña». «Solo estoy haciendo mi trabajo», evadió Luisa. «¿Y el padre del niño? ¿Cómo te ha tratado?» Luisa sintió que su rostro se enrojecía ligeramente. «Muy bien. El señor Gustavo es un hombre correcto. Se está esforzando por ser un padre mejor». «Por tu cara creo que es más que solo correcto», bromeó la señora Celia, conociendo bien a su hija. «Mamá, no empieces con eso. Él es mi jefe y está prometido con esa mujer», reprendió Luisa, arreglando innecesariamente las sábanas. «¿Esa que dijiste que trata al niño con frialdad?» «Ella misma. Vanessa siempre parece tan artificial. Nada en ella me parece genuino, principalmente el cariño que intenta demostrar por Pedro frente a su padre». La señora Celia tomó la mano de su hija con cariño. «Ten cuidado, mi hija. Los lugares que no son nuestros suelen tener trampas que no conocemos». A la mañana siguiente, Vanessa se despertó más temprano de lo habitual. Mientras Gustavo aún dormía, ella entró silenciosamente en la habitación de Pedro. El niño también dormía profundamente, agarrado a uno de los títeres que Luisa le había dado. Con pasos calculados, Vanessa se acercó a la mesita de noche, donde estaba el celular que Pedro usaba principalmente para juegos educativos. Desbloqueó el aparato, conociendo la contraseña, e instaló rápidamente una aplicación. Luego, envió algunos mensajes a su propio número, borrándolos inmediatamente del historial de Pedro. Antes de salir, abrió el cajón de la mesita de noche y verificó los medicamentos que el niño tomaba ocasionalmente para dolores musculares después de sesiones intensas de fisioterapia. Contó las pastillas, tomó 3 y las guardó en su bolso. «Ahora sí», murmuró para sí misma, saliendo de la habitación con una sonrisa siniestra. «Vamos a ver cuánto tiempo más dura la santita de Luisa en esta casa». El sol apenas había despuntado sobre las montañas de Taxco, Guerrero, cuando Luisa llegó a la casona aquella viernes. Algo en el aire parecía diferente, una tensión casi palpable que ella no conseguía definir. Marlene, la cocinera, la recibió en la puerta trasera con una expresión preocupada. «¿Qué pasó?», preguntó Luisa, colocando su bolso sobre la encimera de la cocina. «Doña Vanessa está furiosa desde temprano», susurró Marlene, mirando nerviosamente hacia la puerta. «El doctor Gustavo salió para una reunión de emergencia y ella ha estado caminando por la casa como un tigre enjaulado». Luisa asintió, intentando ignorar la sensación de aprensión que crecía dentro de ella. Subió las escaleras hacia la habitación de Pedro
como hacía todas las mañanas, pero antes de que pudiera alcanzar el pasillo, la voz de Vanessa la interrumpió. «Luisa, necesito hablar contigo ahora». La joven cuidadora se giró, encontrando a Vanessa parada en lo alto de la escalera, impecablemente vestida con un conjunto de falda y blazer color vino, contrastando con la palidez calculada de su rostro. «Buenos días, señora Vanessa. ¿Pasó algo?», preguntó, intentando mantener la calma. «En la oficina», ordenó Vanessa, girándose sin esperar respuesta. La oficina personal de Gustavo era una habitación imponente, con estanterías de libros del suelo al techo y una enorme mesa de madera maciza. Vanessa indicó una silla para Luisa y permaneció de pie manteniendo una posición de superioridad. «¿Tiene algo que decirme?», preguntó Vanessa cruzando los brazos. Luisa frunció el ceño, confusa. «No entiendo, señora». «No se haga la desentendida», replicó Vanessa, acercándose peligrosamente. «Encontramos algo muy interesante en el celular de Pedro. Aparentemente, alguien ha estado usando su aparato para enviar mensajes». Antes de que Luisa pudiera responder, Vanessa deslizó una tableta sobre la mesa. En la pantalla, mensajes de texto atribuidos al número de Pedro aparecían en una conversación con el número de Vanessa. «Los medicamentos están en el cajón de la oficina. Tomo 3 pastillas al día y nadie lo notará. Puedo vender cada una por $50 en el mercado. Mi madre necesita el dinero. El viejo es tonto, ni se da cuenta de que desaparezco cosas». Luisa sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Eso es mentira. Yo nunca...». «Ahórrese el teatro», interrumpió Vanessa tomando la tableta de vuelta. «Y eso no es todo. Gustavo notó ayer que algunas pastillas de los analgésicos de Pedro desaparecieron. Imagine mi sorpresa cuando decidimos revisar su bolso antes de que usted llegara hoy». Con un movimiento teatral, Vanessa abrió una pequeña caja sobre la mesa, revelando 3 pastillas idénticas a las que Pedro tomaba ocasionalmente. «Esto estaba en su bolso», afirmó con una sonrisa victoriosa. «El bolso que usted convenientemente dejó en el área de servicio anoche». Luisa se levantó, sintiendo que sus piernas temblaban. «Esto es imposible. Yo nunca tomaría nada de esta casa, mucho menos los medicamentos de Pedro. Alguien puso esto en mi bolso. Solo puede ser...». «La policía está en camino», interrumpió Vanessa con una calma perturbadora. «Gustavo está devastado, como puede imaginar. Él realmente confiaba en usted». «Necesito hablar con él», imploró Luisa, sintiendo lágrimas en los ojos. «Esto es una trampa. Por favor, déjeme explicárselo a él». «¿Explicar qué?». «Que abusó de la confianza de una familia que le dio una oportunidad. ¿Que usó a un niño enfermo para sus planes?». La voz de Vanessa destilaba veneno. «Usted ya ha causado suficiente daño». En ese momento el timbre sonó. 2 policías fueron conducidos a la oficina por Marlene, que evitaba mirar directamente a Luisa. «Es ella, oficiales», indicó Vanessa. «Encontramos los medicamentos en su bolso y tenemos los mensajes que comprueban la intención de venta». «Señora Luisa Santos», preguntó uno de los policías acercándose. «Necesitamos que nos acompañe a la comisaría para prestar declaración». «Esto es un error», protestó Luisa, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Yo nunca haría esto. Pedro es como... Yo jamás le haría daño. Tiene derecho a guardar silencio», continuó el policía impasible. «Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en el tribunal». Mientras era conducida fuera de la casona, Luisa vio a Pedro en la ventana de su habitación, mirando confuso y asustado la escena que se desarrollaba. Sus ojitos llorosos fueron la última imagen que ella se llevó al entrar en el coche patrulla. En la comisaría del Centro Histórico de Taxco, Guerrero, Luisa pasó horas prestando declaración, repitiendo incesantemente su inocencia, sin antecedentes criminales, y por tratarse de una pequeña cantidad de medicamentos, fue liberada para responder al proceso en libertad, pero con una orden de restricción que le prohibía acercarse a la residencia de los Mendoza o entrar en contacto con cualquier miembro de la familia. Cuando finalmente llegó a casa, ya era de noche. La señora Celia la esperaba en la pequeña sala, con el rostro marcado por la preocupación. «Mi hija, ¿qué pasó?». «La vecina dijo que te vio saliendo en un coche patrulla». Luisa se desplomó en el sofá gastado,
sin fuerzas para contener el llanto que había reprimido durante todo el interrogatorio. «Creen que robé medicinas, mamá». «Medicamentos de Pedro», sollozó mientras su madre la abrazaba. «Alguien los puso en mi bolso e inventó mensajes como si yo estuviera planeando venderlos». «Pero eso es absurdo. ¿Quién haría una cosa así?», preguntó la señora Celia acariciando los cabellos de su hija. «Vanessa, solo pudo haber sido ella», respondió Luisa secándose las lágrimas. «Ella nunca me quiso, siempre me miraba como si fuera una amenaza. ¿Y el patrón? ¿Qué dijo? Ni pude hablar con él. Vanessa se aseguró de que no tuviera esa oportunidad», explicó sintiendo una nueva ola de desesperanza. «Ahora tengo una orden de restricción. No puedo ni acercarme a la casa para explicar la verdad». A la mañana siguiente, Luisa se despertó con el sonido del teléfono. Era su abogado de oficio, informando que la familia Mendoza había formalizado su despido por justa causa y estaban considerando iniciar un proceso por abuso de confianza e intento de robo. Los días siguientes fueron un borrón de desesperación. Sin empleo y con una acusación formal manchando su nombre, Luisa vio puertas cerrarse una tras otra. Las familias para quienes hacía limpiezas ocasionales cancelaron sus servicios. La escuela municipal donde eventualmente daba clases como sustituta informó que sería mejor esperar la resolución del caso antes de llamarla nuevamente. Para pagar las cuentas y las medicinas de su madre, Luisa vendió el pequeño televisor, luego su celular, reemplazándolo por un modelo más simple. Consiguió un empleo nocturno como limpiadora en un edificio comercial en el centro de la Ciudad de México, trabajando de 10 de la noche a 6 de la mañana. «Necesitas descansar, hija», suplicaba la señora Celia viéndola llegar exhausta todas las mañanas. «No puedes seguir a este ritmo». «No tengo elección, mamá. Necesitamos pagar al abogado, tus medicinas, el alquiler». Lo que más dolía, sin embargo, era pensar en Pedro. ¿Cómo estaría el niño? Creería que ella lo había traicionado, que pensaba en ella como una criminal. Durante varias noches, Luisa se despertó sobresaltada, soñando con los ojos tristes del niño en la ventana, mientras ella era llevada por la policía. En la casona de los Mendoza, la atmósfera no estaba menos tensa. Pedro se había encerrado nuevamente, negándose a interactuar con cualquier persona, incluso con Vanessa, que ahora intentaba asumir el papel de cuidadora. «No come bien desde hace días», comentó Marlene a Gustavo cuando Vanessa no estaba cerca. «Pasa horas mirando por la ventana, esperando que Luisa regrese». «Pero ella traicionó nuestra confianza, Marlene», respondió Gustavo, aunque su tono revelaba más duda que convicción. «Las pruebas están ahí. Con todo respeto, patrón, pero esa niña adoraba a Pedro. Nunca la vi hacer nada que no fuera por amor a él». Gustavo pasaba cada vez más tiempo en la oficina, revisando los acontecimientos de aquella fatídica mañana. Algo no encajaba. ¿Cómo Luisa, siempre tan dedicada y afectuosa, podría haber traicionado su confianza de esa manera? ¿Por qué usaría el celular de Pedro para enviar mensajes incriminatorios al número de Vanessa, en lugar de usar su propio teléfono para contactar a un posible comprador? Una tarde, mientras Pedro dormía después de una sesión de fisioterapia particularmente difícil, el niño había perdido gran parte de la motivación desde la partida de Luisa. Gustavo decidió analizar nuevamente el video de seguridad que mostraba a Luisa, supuestamente, guardando los medicamentos en su bolso. Sentado en su oficina, él vio la grabación varias veces. La escena mostraba a Luisa entrando en el área de servicio, tomando algo de la mesa y colocándolo en su bolso. La imagen no era muy nítida, pero Vanessa había asegurado que se trataba de los medicamentos que más tarde fueron encontrados en el bolso de la cuidadora. Fue en la sexta visualización cuando Gustavo notó algo extraño. La sombra de Luisa en la pared no correspondía exactamente a sus movimientos. Había un ligero desajuste, casi imperceptible, pero que un ojo entrenado en tecnología como el suyo podría captar. «Esto no es posible», murmuró para sí mismo, pausando el video. Decidido a ir hasta el final, Gustavo llamó a un especialista en análisis de video, un ex empleado de su empresa que ahora trabajaba con peritaje digital. Sin revelar detalles del caso,
Pidió que analizara la grabación en busca de cualquier señal de adulteración. 2 días después, el especialista regresó con un informe detallado. El video fue manipulado, confirmó él, mostrando los puntos donde la edición era perceptible. Alguien insertó esa secuencia en la grabación original. Además, el archivo no presenta los metadatos típicos del sistema de seguridad de esta casa. Vino de otro dispositivo. ¿Cómo así otro dispositivo? Se cuestionó Gustavo, sintiendo que el estómago se le revolvía. Probablemente un celular o tableta, explicó el perito. Alguien grabó esa escena por separado, la editó y luego la insertó en el sistema como si fuera parte de la grabación original. Aquella noche, mientras cenaban, Gustavo observaba a Vanessa con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra ahora parecía calculada, parte de una gran puesta en escena. ¿Cómo está Pedro?, preguntó él manteniendo el tono casual. Mejorando, respondió Vanessa sirviéndose vino. Todavía echa de menos a esa persona, pero pronto lo superará. Los niños olvidan rápido. ¿Ah, sí?, cuestionó Gustavo, cortando la carne con más fuerza de lo necesario. Porque Marlene me dijo que apenas ha comido. Vanessa soltó un suspiro irritado. Marlene exagera. Ella también tenía demasiado apego a esa limpiadora. Por cierto, necesitamos contratar a alguien más confiable para reemplazarla. Pensé en traer a mi prima de Ciudad de México. Ella tiene experiencia con niños especiales. Antes de pensar en reemplazos, interrumpió Gustavo, colocando los cubiertos sobre el plato. Necesito preguntarte una cosa, Vanessa. Ella levantó los ojos, manteniendo la sonrisa perfectamente ensayada. Claro, querido. ¿Qué pasó? ¿Por qué falsificaste ese video de seguridad? Las semanas siguientes en la mansión Mendoza transcurrieron con una tranquilidad hacía mucho tiempo no experimentada. La ausencia de Vanessa parecía haber removido una nube sombría que se cernía sobre la casa. Pedro progresó rápidamente en su fisioterapia, pasando cada vez más tiempo con las muletas y menos en su silla de ruedas. Su risa volvió a resonar por los pasillos, especialmente durante las sesiones de juegos e historias con Luisa. Para Gustavo, este periodo trajo una revelación profunda. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba verdaderamente a su hijo? ¿Cuántos momentos preciosos había perdido, enterrado en reuniones y documentos, huyendo del dolor de la pérdida de Elisa? El empresario comenzó a reorganizar su agenda, delegando responsabilidades y creando espacios para estar presente en la vida de Pedro. Una tarde soleada de sábado, mientras Luisa no estaba, padre e hijo conversaban sentados al borde de la piscina. Pedro jugaba con uno de los barquitos de papel que había aprendido a hacer con su cuidadora. «¿Papá, todavía extrañas a mamá?», el niño preguntó repentinamente. Gustavo respiró hondo. Esas conversaciones eran difíciles, pero necesarias. Todos los días, hijo. Tu madre era una persona extraordinaria. Pero sabes, con el tiempo, el dolor se transforma. Se convierte en una nostalgia que uno consigue llevar. Pedro asintió pensativo. Sus próximas palabras tomaron a Gustavo desprevenido. Creo que la tía Luisa nos está ayudando a llevar esa nostalgia, ¿verdad? El empresario sonrió sorprendido por la perspicacia de su hijo. Sí, creo que sí. Ella ha sido muy especial para nosotros. ¿Te gusta ella, papá? ¿Ah, sí? ¿De verdad? Gustavo se atragantó con el jugo que bebía. ¿Por qué esa pregunta, Pedro? Porque sonríes diferente cuando ella está cerca. Igual que le sonreías a mamá antes de que se enfermara. La observación inocente golpeó a Gustavo como un rayo de claridad. Era verdad. Algo había cambiado. La presencia de Luisa, su fuerza silenciosa, su gentileza sin servilismo, había despertado sentimientos que él juzgaba enterrados junto con Elisa. Es complicado, hijo. Luisa trabaja para nosotros y a mamá le gustaría ella, Pedro declaró con la simplicidad directa de los niños. Ella siempre decía que quería que fuéramos felices, incluso cuando ella ya no estuviera aquí. Las palabras de su hijo resonaron en la mente de Gustavo el resto del día. Por la noche, solo en su oficina, contemplaba una fotografía de Elisa. Su sonrisa radiante parecía decir, sigue adelante. El lunes, cuando Luisa llegó a trabajar, Gustavo la invitó a conversar. Ella entró en la oficina un poco aprehensiva.
Las últimas veces que habían hablado allí no habían sido agradables. ¿Hice algo mal, señor?, preguntó ajustándose nerviosamente el dobladillo de la blusa sencilla que vestía. Al contrario, Gustavo sonrió, indicando la silla frente a él. Quería hablar sobre su situación aquí en la casa. ¿Algún problema con mi trabajo? No, Luisa, de hecho, me gustaría formalizar su posición como cuidadora de tiempo completo de Pedro, sin más funciones de limpieza, con contrato indefinido, beneficios y un salario sustancialmente mayor. Los ojos de Luisa se abrieron de par en par. Señor Mendoza, no sé qué decir. Diga sí, respondió él con una sonrisa. Pero hay más. Sé que su madre necesita cuidados especiales. Me gustaría ofrecerle un plan de salud que cubra sus tratamientos. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Luisa. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto por mí? Gustavo se levantó y caminó hasta la ventana, observando el jardín donde Pedro jugaba con Josefa. Usted le devolvió la vida a mi hijo, Luisa, y en cierto modo la mía también. Es lo mínimo que puedo hacer. Había algo más en sus palabras, un sentimiento no expresado flotando en el aire entre ellos. Luisa también lo sintió, pero ambos silenciosamente acordaron no nombrarlo. Todavía no, acepto, señor. Y le agradezco de corazón. Excelente. Y por favor deje de llamarme señor. Gustavo está bien. La sonrisa tímida que ella le dedicó confirmó que había tomado la decisión correcta. La vida en la mansión adquirió una nueva rutina. Luisa ahora ocupaba un pequeño apartamento en el anexo trasero, lo que le permitía estar siempre cerca cuando Pedro la necesitaba. La señora Celia, inicialmente renuente a dejar su pequeño apartamento en la periferia, acabó mudándose también, después de que sus problemas cardíacos se agravaran y exigieran cuidados constantes. Para Pedro, tener a la abuela Celia cerca era una alegría adicional. La anciana, con sus historias del norte de México y sus dulces caseros, llenó un vacío dejado por la abuela materna que nunca había conocido. Una tarde de agosto, 3 meses después de la turbulenta partida de Vanessa, Gustavo regresó temprano de la oficina. Encontró a Pedro, Luisa y la señora Celia en la cocina haciendo brigadeiros. La escena, las manos de su hijo sucias de chocolate, la sonrisa de Luisa, la supervisión cariñosa de la señora Celia, provocó una ola de emoción que casi lo dejó sin aliento. Era esto, se dio cuenta, era esto lo que hacía que una casa se transformara en hogar. Papá, estamos haciendo brigadeiros para la fiesta de la escuela mañana. Pedro exclamó animado. Ya veo, campeón. ¿Puedo ayudar? Claro. La tía Luisa me está enseñando a enrollarlos. Es más difícil de lo que parece. Gustavo se lavó las manos y se unió a ellos. Mientras trabajaban juntos, se sintió lleno de una alegría simple que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sus ojos se encontraron con los de Luisa diversas veces y en cada intercambio de miradas algo crecía entre ellos. Más tarde, cuando Pedro ya dormía y la señora Celia se había retirado a su habitación, Gustavo invitó a Luisa a tomar un café en la terraza. La noche estaba estrellada, una rareza en la Ciudad de México. He pensado mucho en cómo la vida da vueltas, comentó, observando las luces de la ciudad a lo lejos. Hace 6 meses, yo estaba perdido. Pedro se estaba alejando, y yo no sabía cómo alcanzarlo. Luisa asintió sorbiendo su café. El dolor hace eso. Nos aísla, incluso cuando estamos rodeados de personas. ¿Cómo sabes tanto sobre eso? Ella sonrió tristemente. Experiencia propia. Perdí a mi padre cuando tenía 14 años. Fue como si una parte de mí se hubiera ido con él. Lo siento mucho. Fue hace mucho tiempo. Pero entiendo a Pedro. Ese sentimiento de que nada volverá a ser como antes. Gustavo tomó coraje y alcanzó la mano de Luisa sobre la mesa. Nada será como antes. Pero puede ser bueno de una forma diferente. Tú nos mostraste eso. Ella no retiró la mano. Sus ojos a la suave luz de la luna brillaban con una emoción contenida. Gustavo, yo... Luisa dudó. Esto es complicado. Soy su empleada. Es más que eso y lo sabes. Él apretó suavemente su mano. No estoy pidiendo nada ahora. Solo quiero que sepas que lo que siento por ti va más allá de la gratitud. Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de Gustavo sonó.
Él contestó frunciendo el ceño al escuchar la voz del otro lado. «Tengo que atender esto, discúlpame», dijo levantándose. «¿Continuamos esta conversación después?» Luisa asintió, permaneciendo en la terraza mientras él regresaba adentro. El cielo estrellado era testigo del torbellino de emociones en su pecho. Era innegable. También se había enamorado. Pero tenía miedo. Miedo de que Gustavo confundiera gratitud con amor. Miedo de las diferencias sociales entre ellos. Miedo de que Pedro no aceptara una relación entre ellos. Dentro de la oficina, la llamada que Gustavo atendió trajo noticias perturbadoras. «Señor Mendoza, aquí César de Seguridad. Notamos un comportamiento sospechoso en los últimos días. Un coche negro ha estado estacionado frente a la mansión por períodos prolongados. Hoy, cuando uno de nuestros agentes se acercó, el conductor arrancó rápidamente. ¿Consiguieron identificar el vehículo? Parcialmente. Es un sedán de lujo, probablemente alquilado. Estamos revisando las cámaras del barrio». Después de colgar, Gustavo permaneció pensativo. ¿Sería solo coincidencia? ¿O había algo más siniestro detrás de aquella vigilancia? Sus pensamientos inevitablemente se dirigieron a Vanessa. Desde que salió de la mansión, ella había desaparecido del mapa. Los intentos de contacto de su abogado fueron ignorados. Era como si se hubiera evaporado, lo que, conociéndola, era más preocupante que reconfortante. Su instinto protector se activó. Convocó una reunión de emergencia con el equipo de seguridad para la mañana siguiente y decidió no mencionar el incidente a Luisa o Pedro para no alarmarlos innecesariamente. Lo que Gustavo no sabía era que, en ese exacto momento, a 20 kilómetros de allí, en un lujoso ático en el barrio de Polanco, Vanessa observaba fotos de la mansión en su laptop. A su lado, un hombre de mediana edad con rasgos duros y una cicatriz en la barbilla estudiaba un plano de la propiedad. «La seguridad está reforzada, pero tiene puntos ciegos aquí y aquí», él indicaba. «El muro trasero es el más vulnerable. No quiero que lastimen al niño», Vanessa advirtió sirviéndose una copa de vino. «Solo quiero asustarlos lo suficiente para que entiendan que no pueden descartarme como basura». «Entendido, doña Vanessa. Será solo una visita de advertencia». Ella sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Después de que el hombre se fue, abrió una carpeta que contenía información detallada sobre Luisa, dirección antigua, rutina, datos de la madre enferma. Había incluso un informe médico de la señora Celia, obtenido ilegalmente. «Puede que hayas ganado la primera batalla, limpiadora», murmuró para sí misma, «pero la guerra apenas ha comenzado». En la mansión, ajena al peligro que se aproximaba, Luisa verificaba a Pedro una última vez antes de retirarse. El niño dormía tranquilamente, una leve sonrisa en sus labios. Ella le acomodó la manta y le besó la frente. En el pasillo encontró a Gustavo saliendo de la oficina. Había preocupación en su mirada, pero él intentó disimularla. «¿Todo bien?», ella preguntó. «Sí, solo asuntos del trabajo». Él forzó una sonrisa. «Sobre nuestra conversación, ¿podemos continuar mañana?», Luisa sugirió amablemente. «Fue un día agotador y ambos necesitamos pensar». Gustavo asintió, respetando su espacio. «Claro. Buenas noches, Luisa». «Buenas noches, Gustavo». Cada uno se dirigió a su habitación, cargando pensamientos y sentimientos conflictivos. En el horizonte, nubes oscuras comenzaban a formarse, presagiando la tormenta que se aproximaba, tanto en el cielo como en la vida de aquella familia recién formada. En la oscuridad de la noche, el sedán negro estacionó nuevamente, esta vez más distante de la mansión. Su ocupante observaba a través de binoculares, mapeando la rutina de los guardias de seguridad, calculando el momento perfecto para transformar la paz reconquistada en una nueva pesadilla. El día amaneció gris en la Ciudad de México, con nubes pesadas anunciando una tormenta inminente. Pedro miraba por la ventana de su habitación, observando cómo el fuerte viento agitaba los árboles del jardín. Era viernes, pero las clases habían sido suspendidas debido a la alerta de temporal severo emitida por Protección Civil. «Parece que tendremos un día de películas y chocolate caliente, ¿eh?», Luisa comentó entrando en la habitación con una bandeja de desayuno. Pedro sonrió. En las últimas semanas,
Sus piernas habían ganado fuerza considerable. El fisioterapeuta, doctor Mauricio, estaba impresionado con su progreso y atribuía gran parte de la evolución a la nueva dinámica familiar. ¿La abuela Celia va a hacer ese pastel de elote que me gusta? El niño preguntó esperanzado. Si lo pides con cariño, estoy segura de que sí. En la planta baja, Gustavo conversaba en voz baja con César, el jefe de seguridad. Los episodios del coche misterioso habían cesado hacía algunos días, pero él no había bajado la guardia. Había reforzado el equipo, instalado nuevas cámaras y sensores de movimiento en puntos estratégicos de la propiedad. ¿Todavía nada sospechoso?, preguntó verificando las imágenes de las cámaras en la tableta. Nada, señor. Pero continuamos en alerta máxima. Excelente. ¿Y aquella información sobre Vanessa? César consultó sus anotaciones. Según nuestras fuentes, ella estuvo en Uruguay por un periodo, pero regresó a México hace 2 semanas. Compró un ático en Polanco en efectivo. Se ha reunido frecuentemente con Ricardo Valerio. Gustavo frunció el ceño al escuchar aquel nombre. Ricardo Valerio había sido su socio en los inicios de la constructora Mendoza. La sociedad había terminado de forma amarga, cuando Gustavo descubrió desvíos de dinero y esquemas de sobornos involucrando al ex socio. La ruptura le había costado millones a Gustavo, quien prefirió pagar para librarse de la asociación a mantener vínculos con prácticas corruptas. Eso no es buena noticia, murmuró. Valerio guarda rencor hasta hoy, y con Vanessa alimentando ese rencor, redoblamos la vigilancia, señor. Nadie entra aquí sin ser identificado. Después de la reunión, Gustavo intentó disipar la preocupación y enfocarse en asuntos más agradables. Subió a la habitación de Pedro, donde encontró a su hijo y a Luisa montando un complejo rompecabezas en la mesita junto a la ventana. ¿Cómo están los dos? ¡Papá! Estamos casi terminando el dragón, mira. Gustavo sonrió sentándose en el borde de la cama. Observó con ternura la interacción entre Luisa y su hijo. Había una sintonía natural entre ellos, como si fueran piezas del mismo rompecabezas. La conversación de la noche anterior aún resonaba en su mente. Él había dejado claros sus sentimientos, pero respetaría el tiempo de Luisa. Creo que deberíamos hacer una sesión de películas hoy por la tarde, sugirió, con palomitas y chocolate caliente. ¿Qué les parece? ¿Te quedarás en casa todo el día? Pedro preguntó, los ojos brillando de emoción. Todo el día. Cancelé todas las reuniones. Luisa levantó una ceja sorprendida. Gustavo Mendoza, el empresario adicto al trabajo que había conocido meses atrás, cancelando reuniones para un día en familia. La transformación era notable. La mañana transcurrió tranquila, con el viento aumentando progresivamente afuera. Alrededor del mediodía, la tormenta finalmente se desató sobre la ciudad. Relámpagos cruzaban el cielo, seguidos por truenos ensordecedores que hacían que Pedro se encogiera en el sofá de la sala de TV. No tienes que tener miedo, Luisa lo tranquilizó. Estamos seguros aquí dentro. Gustavo regresó de la cocina con una bandeja de sándwiches preparados por la señora Celia. Josefa había sido despedida antes para evitar que quedara atrapada en la tormenta, así como los demás empleados de la casa. Solo el equipo de seguridad permanecía, dividido en turnos. Cuando la primera película terminó, Gustavo recibió una llamada de César. Señor, el temporal dañó parte del sistema de seguridad. Las cámaras del sector este están fuera de servicio y el generador de emergencia no está funcionando adecuadamente. ¿Cuánto tiempo para restaurar? El técnico no puede llegar con esta lluvia. Estamos haciendo rondas más frecuentes para compensar, pero estamos con efectivo reducido debido al temporal. Entendido. Manténgame informado de cualquier novedad. Colgó con una sensación incómoda. ¿Era solo una coincidencia o había algo más siniestro detrás de aquel momento perfecto? Decidió no alarmar a la familia, pero se mantendría atento. La tarde avanzó con la maratón de películas. Pedro se quedó dormido en el sofá durante la tercera película, exhausto por la emoción del día. Luisa le acomodó una manta y se sentó nuevamente al lado de Gustavo. «Está tan feliz hoy», comentó en voz baja. «Gracias a ti». Gustavo se atrevió a tomarle la mano. «Luisa sobre anoche.
Ella no retiró la mano, pero su mirada revelaba incertidumbre. Gustavo, yo siento lo mismo que tú, pero tengo miedo. Vengo de un mundo tan diferente al tuyo. La gente hablará. Que hablen. Lo que importa es cómo nos sentimos. ¿Y Pedro? ¿Crees que él aceptaría? Gustavo sonrió. Estoy seguro de que sí. Fue él quien me preguntó si me gustabas. De esa manera. Luisa se sonrojó riendo suavemente. Los niños son muy observadores. Entonces, ¿podemos intentarlo? ¿Un paso a la vez? Ella asintió, sus ojos encontrando los de él con nueva determinación. Un paso a la vez. El momento fue interrumpido por un súbito apagón. Toda la casa se sumergió en la oscuridad absoluta. El generador debería haber encendido automáticamente, Gustavo comentó, alarmado. Tomó su celular para llamar a César, pero no había señal. Extraño, el celular también está sin señal. Debe ser la tormenta, Luisa sugirió, aunque también sentía un escalofrío de aprensión. Voy a revisar el cuadro de energía. Quédate aquí con Pedro. Gustavo salió de la sala de TV, usando la linterna del celular para iluminar el camino. El silencio en la casa era perturbador, interrumpido solo por el ruido de la lluvia azotando las ventanas. Luisa se sentó al lado de Pedro, que seguía durmiendo, ajeno a los acontecimientos. Tenía un mal presentimiento, una inquietud que no conseguía explicar. Pasaron 10 minutos y Gustavo no regresaba. La tormenta parecía empeorar afuera. Los relámpagos cada vez más cercanos, iluminando brevemente la habitación a través de las cortinas entreabiertas. Durante uno de esos destellos, Luisa vislumbró una silueta en el jardín. No parecía uno de los guardias de seguridad. Se movía sigilosamente, como si intentara no ser visto. Su corazón se disparó. «Pedro, despierta». Ella sacudió al niño suavemente. «Necesitamos ir a tu habitación. ¿Qué pasó?», murmuró somnoliento. «Un juego nuevo. Vamos a escondernos, y tu padre tiene que encontrarnos». Ella intentó mantener la voz tranquila, a pesar del creciente pavor. Pedro bostezó, aún medio dormido, pero permitió que Luisa lo ayudara a levantarse. Silenciosamente, lo guió fuera de la sala de TV hacia las escaleras. En el pasillo oyeron un ruido proveniente de la cocina. Cristales rompiéndose. «Tía Luisa, ¿qué fue eso?». Pedro estaba ahora completamente despierto, los ojos bien abiertos. «Shh, querido. Vamos a continuar nuestro juego. Necesitamos ser muy silenciosos». En el piso de arriba, Luisa llevó a Pedro a su habitación. Cerró la puerta con llave y empujó una pesada cómoda para bloquearla. Luego marcó 911 en el teléfono fijo de la habitación, pero la línea estaba muerta. «Pedro, escucha con atención», ella susurró, agachándose para quedar a la altura de los ojos del niño. «Creo que hay gente mala intentando entrar en la casa. Necesitamos quedarnos escondidos hasta que tu padre o la policía lleguen, ¿ok?». Pedro asintió, los ojos verdes bien abiertos de miedo, pero confiando en ella completamente. «¿Dónde está mi padre? Él estará bien». Luisa rezaba para que fuera verdad. «Él es listo y fuerte». Oyeron pasos pesados en la escalera. Luisa condujo a Pedro hasta el espacioso armario y lo escondió entre la ropa colgada. «No importa lo que pase, no salgas de aquí hasta que yo o tu padre vengamos a buscarte. ¿Entendido?». El niño asintió, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro pálido. «Yo también me voy a esconder», ella mintió, besándole la frente. «Es solo un juego, ¿recuerdas?». Cerró la puerta del armario y miró a su alrededor buscando algo que pudiera usar como arma. Sus ojos encontraron un trofeo de golf en el estante, lo suficientemente pesado como para causar daño. Los pasos estaban ahora en el pasillo, acercándose a la habitación. Luisa se posicionó detrás de la puerta, el trofeo en alto, respirando lo más silenciosamente posible. La manilla giró, encontrando resistencia en la puerta cerrada. Hubo un momento de pausa, luego un fuerte impacto. Alguien estaba intentando derribar la puerta. La cómoda se movió algunos centímetros con el impacto. Una embestida más, y la puerta cedió parcialmente. Una mano cubierta por un guante negro apareció en la abertura, intentando alcanzar la cómoda para empujarla. Luisa cerró los ojos por un segundo, reuniendo coraje. Entonces asestó un fuerte golpe con el trofeo sobre los dedos expuestos. Un grito de dolor resonó,
y la mano desapareció. Gritos masculinos en el pasillo indicaban que había más de un invasor. Luisa reforzó la barricada, arrastrando un sillón junto a la cómoda. «Debe estar aquí dentro», una voz grave ordenó desde el otro lado. «Derriba esa puerta ahora». Otro impacto, más fuerte, hizo que la cómoda se deslizara otros centímetros. Luisa sabía que no aguantaría mucho más tiempo. Corrió hacia la ventana. Estaban en el segundo piso. La caída sería peligrosa, pero quizás había otra opción. El tejado debajo de la ventana ofrecía un camino estrecho hasta la habitación adyacente. Si conseguía distraer a los invasores y escapar por allí con Pedro, un tercer impacto, y la barricada cedió. La puerta se abrió de par en par, revelando a 3 hombres enmascarados. El de adelante, con una de las manos ensangrentada, avanzó hacia Luisa. «¿Dónde está el niño?», exigió. «¿Qué niño? Estoy sola aquí». Ella intentó ganar tiempo, sosteniendo el trofeo en posición defensiva. «No te hagas la lista. Sabemos que el mocoso está aquí. Nuestro trabajo es llevárnoslo, y eso es lo que vamos a hacer». Luisa sintió que la sangre se le helaba. No era un robo común. Vinieron específicamente por Pedro, y probablemente por orden de Vanessa. No está aquí. Su padre lo llevó a casa de su abuela ayer. El hombre rió sin humor. «Mentirosa. Vamos a registrar esta habitación hasta encontrarlo». En ese momento, oyeron un estruendo ensordecedor proveniente de la planta baja, seguido por gritos y el sonido inconfundible de disparos. Los invasores intercambiaron miradas preocupadas. «La policía», gritó uno de ellos. «No es posible, cortamos todas las comunicaciones». El líder agarró a Luisa por el brazo. «¿Dónde está el sistema de alarma silenciosa? ¿Cómo llamaron refuerzos?» Antes de que ella pudiera responder, la puerta de la habitación contigua explotó, y Gustavo apareció, empuñando un palo de golf. Su rostro estaba manchado de sangre por un corte en la sien, pero sus ojos ardían de furia. Aprovechando la distracción, Luisa golpeó al hombre que la sujetaba con el trofeo. Él se tambaleó hacia atrás soltándola. Gustavo avanzó, asestando un golpe certero al segundo invasor. El tercer hombre sacó un arma, pero antes de que pudiera apuntarla, un guardia de seguridad de la mansión apareció en la puerta, su pistola ya en posición. «¡Policía!». Todos al suelo ahora. Los invasores, percibiendo que el plan había fracasado, intentaron huir. Uno de ellos saltó por la ventana, cayendo en el tejado inferior. Los otros 2 fueron rápidamente dominados por los policías que subían las escaleras. Luisa corrió hacia el armario y abrió la puerta. Pedro estaba acurrucado en el rincón más oscuro, temblando violentamente. Al verla se lanzó a sus brazos sollozando. «Está todo bien ahora, mi amor. Está todo bien. Estás a salvo». Gustavo se unió a ellos, abrazando a su hijo y a Luisa simultáneamente, formando un círculo protector. Sus manos temblaban tanto como las de su hijo, pero sus ojos, al encontrar los de Luisa, transmitían un mensaje claro: gratitud infinita por el coraje que ella había demostrado. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, así como el caos dentro de la mansión. Pero todos sabían que aquello no era el fin, solo el primer acto de una venganza meticulosamente planeada. Y la mente detrás de ella todavía estaba suelta, alimentada por un odio que la lluvia no conseguiría lavar. La sala de interrogatorios de la comisaría era fría e impersonal. Sentados lado a lado, Gustavo y Luisa relataban por tercera vez los acontecimientos de la noche anterior a la delegada Raquel Suárez, una mujer de expresión seria y ojos perspicaces. Los invasores confesaron que fueron contratados, pero se niegan a decir por quién, informó la delegada consultando sus anotaciones. Sin embargo, todos tienen vínculos con Ricardo Valerio, su ex socio, señor Mendoza. Gustavo se apretó el puente de la nariz, exhausto. Había pasado la noche en el hospital con Pedro, quien necesitó ser sedado debido al choque emocional. La señora Celia, que había estado en el anexo trasero durante la invasión, ahora cuidaba del niño en la mansión, bajo protección policial. Valerio y Vanessa están trabajando juntos, afirmó con certeza. Esto no fue un asalto común. Vinieron específicamente por mi hijo. La delegada asintió. Basado en las evidencias, estamos de acuerdo. Esto configura intento de secuestro.
además de allanamiento de morada y agresión. Desafortunadamente, no tenemos pruebas directas contra Valerio o su exprometida. ¿No pueden rastrear el dinero? ¿Las llamadas telefónicas? Luisa preguntó, la voz aún temblorosa por la experiencia. Estamos trabajando en ello. Emitimos órdenes para los registros telefónicos y bancarios, pero lleva tiempo. Mientras tanto, sugiero que refuercen la seguridad de la casa y consideren cambiar de residencia temporalmente. Gustavo negó con la cabeza. No voy a permitir que nos expulsen de nuestra propia casa. Contrataré seguridad adicional, pondré a Pedro temporalmente en clases virtuales, pero no vamos a huir. El regreso a casa fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. En el asiento trasero de la camioneta blindada, Luisa observaba la ciudad a través de la ventana. La sensación de seguridad que había cultivado en los últimos meses se había hecho añicos como un jarrón de cristal arrojado al suelo. En la mansión, Pedro los esperaba ansiosamente. Al verlos entrar, corrió lo más rápido que sus piernas le permitían y se lanzó a los brazos de su padre. Tardaron tanto, pensé que se habían ido para siempre. Gustavo levantó a su hijo, apretándolo contra su pecho. Nunca, hijo, nunca te dejaré. Los días siguientes fueron de adaptación a una nueva realidad. Guardias armados patrullaban el perímetro de la casa las 24 horas del día. Cámaras de seguridad adicionales fueron instaladas. Pedro ya no iba a la escuela, recibiendo clases particulares en casa. Gustavo rara vez salía, coordinando sus negocios por videoconferencia. La mansión, antes un espacio de renovación y alegría, se había transformado en una fortaleza tensa. Una tarde especialmente bochornosa, 2 semanas después de la invasión, Luisa encontró a Gustavo en la oficina, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador. Las investigaciones avanzaron, preguntó colocando una taza de café a su lado. Poco. La policía encontró el coche usado por los invasores, pero estaba registrado con documentos falsos. Él suspiró, frotándose los ojos cansados. Vanessa es lista. No deja rastros. Luisa se sentó en la silla frente a la mesa. Esto no puede continuar, Gustavo. Pedro está teniendo pesadillas todas las noches. Él necesita normalidad, no vivir como prisionero. Lo sé. Su voz revelaba frustración e impotencia. ¿Pero qué puedo hacer? Hasta que tengamos la certeza de que Vanessa y Valerio no pueden alcanzarnos. Quizás deberíamos mudarnos por un tiempo. ¿Ir al extranjero, quién sabe? La sugerencia flotó entre ellos. Gustavo la contempló seriamente por primera vez. Sus ojos encontraron los de Luisa, y en ese momento algo se solidificó entre ellos, un entendimiento mutuo, una sociedad que trascendía etiquetas. ¿Irías con nosotros?, preguntó suavemente. Si quieres, ella respondió con simplicidad. Gustavo se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose ante la silla donde Luisa estaba sentada. Tomó sus manos entre las suyas. Quiero más que eso, Luisa. Quiero que estés a mi lado no como empleada, no como amiga, sino como mi compañera. Sé que es pronto, que todavía nos estamos conociendo, pero estos últimos meses me han demostrado que lo que siento por ti es real y profundo. Lágrimas brillaron en sus ojos. También siento lo mismo, Gustavo, pero tengo miedo. Miedo de lo que la gente dirá. Miedo de no ser aceptada en tu mundo. Miedo de que un día te des cuenta de que cometiste un error. Él tocó su rostro con delicadeza. El único error sería dejar que el miedo nos impida ser felices. En cuanto a lo que la gente piensa, no me importa. ¿Y mi mundo? Luisa, tú transformaste mi mundo. Tú trajiste color de vuelta a nuestras vidas. Ella sonrió entre lágrimas y, inclinándose, permitió que sus labios encontraran los de él por primera vez. El beso fue suave, delicado, como un sello en una promesa silenciosa. Cuando se separaron, Gustavo sonrió. ¿Se lo contamos a Pedro juntos? Creo que se pondrá radiante. Antes de que pudieran salir de la oficina, el celular de Gustavo sonó. Era la delegada Raquel. Señor Mendoza, tenemos novedades. Logramos rastrear algunas transferencias bancarias de Vanessa a cuentas offshore ligadas a Valerio. Es circunstancial, pero suficiente para citarlos a declarar. Estamos en camino a sus direcciones ahora. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Gustavo. Esto significa que tendremos alguna protección legal,
Posiblemente. Si logramos vincularlos a la invasión, podemos solicitar medidas de protección. Manténgase alerta y continúe con la seguridad reforzada por ahora. Nos pondremos en contacto tan pronto como tengamos más información. Al colgar, Gustavo compartió las noticias con Luisa. Un pequeño alivio en medio de la tormenta. Vamos a contarle las buenas nuevas a Pedro, sugirió, entrelazando sus dedos con los de ella. Encontraron al niño en el jardín, donde practicaba andar sin muletas bajo la supervisión de la señora Celia. Sus progresos eran admirables, conseguía dar varios pasos sin apoyo, aunque todavía con cierta inestabilidad. «Papá, tía Luisa, mira lo que puedo hacer», exclamó orgulloso, dando 5 pasos firmes hacia ellos. «Eso es maravilloso, hijo». Gustavo aplaudió sintiendo el pecho hincharse de orgullo. «Estoy casi listo para volver a la escuela y jugar fútbol con mis amigos», Pedro declaró confiado. Gustavo y Luisa intercambiaron miradas. La escuela aún era un asunto delicado, pero en ese momento decidieron enfocarse en las buenas noticias. «Pedro, tenemos algo que contarte», Gustavo comenzó, sentándose en un banco del jardín y atrayendo a su hijo a su lado. Luisa se sentó al otro lado del niño. «Es sobre mí y Luisa». El niño miró de uno a otro curioso. «¿Nosotros?» «Bueno, nosotros estamos...» Gustavo dudó de repente sin saber cómo explicar. «Tu padre y yo descubrimos que nos gustamos mucho». Luisa intervino con suavidad. «Como novios». Pedro frunció el ceño por un instante procesando la información. Luego, para sorpresa de los adultos, abrió una amplia sonrisa. «Finalmente». «Ya lo sabía». «¿Sabías?», Gustavo preguntó. Asombrado. «Claro». Ustedes se miran de esa manera rara que hacen los adultos cuando se gustan, igual que el tío Carlos y la tía Denise de la escuela. Gustavo y Luisa rieron aliviados. Pedro prosiguió ahora más serio. «¿Eso significa que la tía Luisa va a vivir con nosotros para siempre? ¿Y que ella va a ser como mi nueva mamá?» La pregunta tomó a Luisa por sorpresa. Ella intercambió una mirada con Gustavo antes de responder cuidadosamente. «Pedro, nadie podría reemplazar a tu madre. Ella siempre será tu madre. Siempre estará en tu corazón. Yo nunca intentaría ocupar su lugar. Pero si tú me lo permites, me encantaría formar parte de tu familia, cuidarte y amarte a mi manera». Pedro pensó por un momento. Luego asintió gravemente. «Creo que a mi madre le gustarías, tía Luisa. Ella siempre decía que lo más importante era que fuéramos felices». La sabiduría infantil los dejó sin palabras. Gustavo atrajo a su hijo a un abrazo apretado y Luisa se unió a ellos, formando un círculo de afecto que parecía en ese momento impenetrable. La mañana siguiente trajo una sensación de renovada esperanza. En el desayuno Pedro anunció a Josefa y a la señora Celia que papá y la tía Luisa están saliendo, provocando sonrisas cómplices entre las dos señoras, que ya habían notado la química entre el patrón y la cuidadora semanas atrás. Gustavo decidió llevar a Pedro al consultorio del fisioterapeuta, algo que habían evitado en las últimas semanas. Con 2 coches de seguridad acompañándolos, parecía lo suficientemente seguro para una salida rápida. Luisa permanecería en casa con la señora Celia, preparando una sorpresa para el regreso de Pedro, una pequeña fiesta para celebrar sus progresos en la fisioterapia y el nuevo arreglo familiar. La mañana transcurrió tranquila. Luisa preparaba brigadeiros con la señora Celia en la cocina, mientras los guardias de seguridad patrullaban la propiedad con la diligencia de siempre. Nada indicaba que sería un día diferente. A las 11:30, Gustavo llamó avisando que salían del consultorio médico. «El doctor Mauricio está impresionado con el progreso de Pedro. Dijo que en pocas semanas podrá abandonar las muletas completamente». «Eso es maravilloso. Estamos preparando una sorpresa para celebrar», Luisa respondió animada. «Llegaremos en unos 30 minutos. Te amo», Gustavo dijo, la frase aún sonando nueva y especial entre ellos. «También te amo. Vengan con cuidado». 20 minutos después, mientras Luisa terminaba de decorar la mesa para la pequeña celebración, el teléfono de la casa sonó. Era Marcos, el jefe de seguridad que acompañaba a Gustavo y Pedro. «Luisa, hubo un accidente.
Su voz sonaba tensa, casi mecánica. Un coche negro colisionó propositivamente con nuestra camioneta en el periférico. Volcamos. La sangre de Luisa se heló en las venas. Gustavo, Pedro, ¿cómo están? El señor Gustavo está consciente con heridas leves, pero... Hubo una pausa terrible. Pedro fue llevado, Luisa. Hombres armados lo arrancaron del coche antes de que pudiéramos reaccionar. Fue todo muy rápido, muy organizado. El mundo pareció ralentizarse a su alrededor. Se sintió mareada, las piernas flaqueando. La señora Celia se acercó alarmada, sujetándola del brazo. ¿Dónde están? ¿Están llamando a la policía? Consiguió preguntar, la voz casi irreconocible. Ya activamos la alerta. Estamos en camino al Hospital Ángeles del Pedregal. El señor Gustavo está pidiendo que nos encuentres allí. Luisa colgó y explicó rápidamente la situación a la señora Celia, quien se llevó las manos a la boca en estado de shock. Minutos después, acompañada de 2 guardias de seguridad, Luisa se dirigía al hospital, rezando como nunca antes lo había hecho. Encontró a Gustavo en la sala de emergencias, siendo atendido por un médico. Su rostro estaba cortado por esquirlas de vidrio, y un vendaje cubría su brazo derecho. Cuando la vio entrar, intentó levantarse, pero el médico se lo impidió. Pedro, fue todo lo que pudo decir, los ojos rojos de quien había llorado desesperadamente. La policía ya está en el caso, ella informó, sosteniendo su mano ilesa. Lo encontrarán, Gustavo. Traerán a nuestro niño de vuelta. La delegada Raquel llegó momentos después, acompañada por 2 investigadores. Su semblante era grave. Señor Mendoza, necesitamos su declaración completa sobre lo ocurrido. Cada detalle puede ser crucial. Gustavo relató todo mecánicamente. El coche negro surgiendo de la nada, la colisión deliberada, la camioneta volcando 3 veces antes de detenerse. Hombres enmascarados acercándose rápidamente, rompiendo la ventana y arrancando a Pedro, quien gritaba y se debatía. Todo había ocurrido en menos de 2 minutos. Conseguimos imágenes de las cámaras de tráfico, la delegada informó. El coche usado en el secuestro era alquilado, con placas clonadas. Estamos rastreando, pero... En ese momento el celular de Gustavo sonó. Número desconocido. Él contestó inmediatamente poniendo el altavoz. Gustavo Mendoza. Una voz distorsionada electrónicamente sonó. Creo que está buscando algo que nos pertenece. ¿Dónde está mi hijo? Él rugió, la desesperación dando paso a la furia. Si le tocan un dedo, su hijo está bien por ahora. Si quiere que siga así, escuche con atención. 5 millones de pesos en efectivo. Mañana a medianoche. Indicaremos el lugar unas horas antes. Nada de policía, nada de trucos o nunca más verá al chico. ¿Cómo sé que está bien? Déjeme hablar con él. Hubo una pausa. Entonces la voz temblorosa de Pedro sonó. «Papá, tengo miedo. Quiero ir a casa. Vamos a buscarte, hijo. Sé fuerte. Todo estará bien». Gustavo intentaba sonar confiado, pero su voz traicionaba su angustia. La voz distorsionada regresó. «Ahora sabe que está vivo. Manténgase así, cooperando. Y recuerde, sin policía». La llamada fue terminada abruptamente. La delegada, que había escuchado todo, inmediatamente comenzó a dar órdenes para rastrear la llamada. Gustavo se hundió en la silla, el rostro entre las manos. «Pagaré», declaró. «No me importa el dinero. Solo quiero a mi hijo de vuelta». La delegada se acercó. «Señor Mendoza, entiendo su aflicción, pero necesitamos ser estratégicos. Probablemente están monitoreando sus movimientos. Tenemos que simular cooperación mientras trabajamos entre bastidores». Luisa, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. «Yo iré con usted, Gustavo, para entregar el rescate». Él la miró sorprendido. «No es demasiado peligroso. Pedro también es mi responsabilidad ahora, y 2 personas tienen más posibilidades de identificar algún detalle importante, de encontrar una salida si algo sale mal». La determinación en sus ojos no admitía contestación. Era la misma mujer que había enfrentado a invasores armados para proteger a Pedro, que lo había traído de vuelta a la vida después de la pérdida de su madre. Gustavo sabía que no serviría de nada argumentar. «Trabajaremos con 2 escenarios», la delegada propuso. «Oficialmente, ustedes seguirán las instrucciones de los secuestradores. Extraoficialmente, tendremos equipos tácticos listos para intervenir en el momento justo».
Su seguridad y la de Pedro son nuestra prioridad. Las próximas horas fueron un borrón de actividad frenética. Gustavo, liberado del hospital, se reunió con su gerente bancario para conseguir el dinero. Luisa se coordinó con la delegada para establecer protocolos de comunicación discreta durante la operación. Mientras tanto, equipos policiales rastreaban todos los posibles escondites de Vanessa y Valerio, desafortunadamente sin éxito. A las 19:00, el celular de Gustavo volvió a sonar. Esta vez, un mensaje de texto con coordenadas GPS e instrucciones específicas para la entrega del rescate. La cuenta regresiva para el momento más crucial de sus vidas había comenzado. Y en algún lugar de la Ciudad de México, un niño asustado esperaba el rescate, mientras sus captores planeaban un desenlace que nadie podría prever. La noche caía sobre la Ciudad de México cuando Gustavo y Luisa salieron de la mansión, llevando el pesado maletín con los 5 millones en efectivo. Contra las recomendaciones de la delegada Raquel, habían optado por un único coche, una camioneta no blindada, como los secuestradores habían exigido. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, Gustavo preguntó a Luisa una última vez, mientras conducía hacia las coordenadas proporcionadas. Ella usaba una blusa simple de algodón y pantalones vaqueros, el cabello recogido en un moño sin pretensiones. Nada en su apariencia revelaba la tormenta de emociones que la consumía por dentro. «Absolutamente», respondió con firmeza. «Pedro nos necesita a los dos». El destino era un antiguo galpón industrial en la zona oriente, cerca de Iztapalapa. Irónicamente, no muy lejos del barrio donde Luisa había crecido. La coincidencia no pasó desapercibida para ella. «Conozco esa región», comentó. «Muchos de esos galpones están abandonados desde hace años. Lugar perfecto para un secuestro. Aislado, con múltiples rutas de escape». Gustavo asintió, admirando una vez más la inteligencia práctica de aquella mujer que había entrado en su vida como una fuerza transformadora. Si conseguían traer a Pedro de vuelta, si sobrevivían a aquella noche, no esperaría más para formalizar lo que su corazón ya sabía hacía meses. «Llegamos», anunció, estacionando a 100 metros del galpón indicado. Conforme a las instrucciones, debían seguir a pie de allí en adelante. «¿Recuerdas lo acordado con la delegada?». Luisa verificó, ajustando el pequeño comunicador disfrazado de arete. «Cualquier señal de peligro inminente, la palabra clave es estrella». «Estrella», Gustavo repitió tocando inconscientemente el reloj donde otro dispositivo de escucha estaba escondido. Sabía que, a pesar de la prohibición de los secuestradores, equipos tácticos de la policía estaban posicionados en las proximidades, listos para actuar a la menor señal. Caminaron en silencio, el maletín pesando entre ellos. El galpón surgía al frente como una sombra gigantesca, recortada contra el cielo nocturno. Todas las ventanas estaban oscuras, y un silencio perturbador envolvía el lugar. Al llegar a la entrada principal, la encontraron sin llave, otra mala señal. Secuestradores profesionales no dejarían accesos abiertos, a menos que fuera una trampa. «No me gusta esto», Gustavo murmuró. «A mí tampoco», Luisa concordó. «Pero no tenemos elección». Empujaron la pesada puerta de metal, que rechinó protestando contra años de óxido y abandono. El interior del galpón estaba sumergido en sombras, con solo un único foco de luz en el centro, iluminando una silla donde una pequeña figura estaba sentada. «Pedro», Gustavo exclamó, dando un paso adelante impulsivamente. Luisa sujetó su brazo. «Calma, puede ser una trampa». Como respondiendo a sus sospechas, luces adicionales se encendieron, revelando el amplio espacio. Pedro estaba de hecho en la silla, con las manos atadas al frente y una venda en los ojos. Parecía ileso, aunque visiblemente asustado. «¿Papá? ¿Eres tú?». Su voz infantil resonó por el espacio vacío. «Estamos aquí, hijo», Gustavo respondió, la voz embargada de emoción. «Vinimos a buscarte». «¡Qué conmovedor!». Una voz femenina sonó desde las sombras, seguida por pasos lentos y calculados. Vanessa emergió a la vista, vestida enteramente de negro, el rostro una máscara de satisfacción cruel. La familia reunida nuevamente. A su lado, Ricardo Valerio apareció, un hombre corpulento de mediana edad con una sonrisa desagradable. En su mano derecha, algo reluciente,
Un arma. ¿Trajeron el dinero, supongo? Preguntó como si discutieran una transacción comercial cualquiera. Gustavo levantó el maletín. 5 millones, como pidieron. Ahora suelten a mi hijo. Vanessa rió, un sonido frío que resonó por las paredes metálicas. Oh, Gustavo, siempre tan directo a los negocios. Pero hoy no se trata solo de dinero. Ella se acercó a Pedro, acariciando su cabello de forma perturbadoramente gentil. El niño se estremeció al tacto. «Sabes, realmente intenté querer a este chico. Intenté imaginarme como su madrastra, educándolo, formándolo a mi imagen. Pero él nunca cooperó, nunca me aceptó». Sus dedos se apretaron momentáneamente en los cabellos de Pedro, haciéndolo chillar de dolor. «Y entonces tú, Gustavo, elegiste a una limpiadora en lugar de a mí. Una empleada doméstica sobre la mujer que estuvo a tu lado por 2 años. Nunca estuviste a mi lado, Vanessa». Gustavo replicó controlando su ira. «Solo estuviste al lado de mi dinero, de mi estatus. Nunca me amaste a mí ni a mi hijo. ¿Amor?». Ella escupió la palabra como si fuera veneno. «El amor es para los débiles, para los sentimentales como tú. Lo que importa es poder, posición, reconocimiento». Valerio se acercó, el arma aún apuntada casualmente en dirección a ellos. «Basta de charla. El dinero, por favor». Luisa dio un paso al frente, interponiéndose parcialmente entre Gustavo y los secuestradores. «¿Cómo sabemos que liberarán a Pedro después de recibir el dinero?». Vanessa volteó sus ojos fríos hacia Luisa, examinándola con desprecio. «La heroína del pueblo, la mujer que conquistó el corazón del millonario con su bondad y simplicidad», aplaudió sarcásticamente. «Qué historia conmovedora para las revistas de chismes. Pero ¿sabes qué pasa con las sirvientas que intentan ascender por encima de su clase? Caen, y caen muy feo. ¿No estamos todos hechos de carne y hueso?». Luisa respondió tranquilamente. «Ricos o pobres, al final todos somos humanos buscando felicidad». «Filosofía barata», Vanessa desdeñó. «Valerio, toma el dinero». El hombre se acercó manteniendo el arma apuntada mientras extendía la otra mano hacia el maletín. Gustavo, a regañadientes, se lo entregó. «Ahora suelten a mi hijo», exigió. Valerio retrocedió con el maletín colocándolo en una mesa cercana para verificar el contenido. Vanessa, sin embargo, no se movió de cerca de Pedro. En su lugar sacó una pequeña pistola del bolsillo de su chaqueta. «Sabes, Gustavo, estaba pensando, ¿por qué conformarme con 5 millones cuando puedo tenerlo todo? Contigo y el niño fuera del camino. Como tu ex prometida, puedo reclamar una parte considerable de tu fortuna. Especialmente si pruebo que fui injustamente difamada y expulsada de la mansión». La sangre de Gustavo se heló. No era solo un secuestro por dinero, era una trampa mortal. «Vanessa, sé racional», intentó argumentar. «Ya tienes a la policía investigando el secuestro. Si algo nos pasa, serás la principal sospechosa». Ella sonrió confiada. «Tengo coartadas impecables para los últimos 2 días. Estuve en un spa en Valle de Bravo, con decenas de testigos. En cuanto a Valerio, bueno, desafortunadamente él sufrirá un trágico accidente después de que el rescate salga mal». El ex socio, que contaba el dinero, levantó la cabeza abruptamente. «¿Qué?». «No pongas esa cara de sorprendido», Vanessa desdeñó. «¿De verdad pensaste que compartiría 5 millones contigo? Qué ingenuo». En ese instante de distracción, Luisa se movió sutilmente, posicionándose mejor para actuar. «Estrella», susurró discretamente activando la señal para la policía. Vanessa apuntó el arma a Pedro. «No se muevan. Un paso y el chico va primero». «No vas a hacer eso», Luisa habló, su voz sorprendentemente tranquila. «En el fondo, sabes que cruzar esa línea significa nunca más volver atrás. No me digas lo que puedo o no puedo hacer, limpiadora». Vanessa gritó, la compostura comenzando a resquebrajarse. «No sabes nada de mí, de lo que soy capaz. Sé que eres demasiado inteligente para convertirte en una asesina». Luisa continuó, dando un pequeño paso adelante. «Un fraude, una manipuladora, eso sí. Pero matar, eso exige un tipo diferente de oscuridad». Mientras Luisa mantenía a Vanessa distraída, Gustavo percibía movimientos sutiles en las sombras alrededor, el equipo táctico posicionándose. Necesitaban ganar algunos segundos más. «Vanessa, piénsalo bien», él intervino. «Todavía puedes salir de aquí, tomar el dinero y desaparecer. Nadie tiene que salir herido».
Por un momento, la vacilación cruzó el rostro de Vanessa. Su dedo en el gatillo tembló levemente. Valerio, percibiendo el cambio en la atmósfera, hizo un movimiento brusco en dirección a la salida con el maletín. Fue el caos que siguió. Vanessa, asustada por el movimiento repentino, giró el arma en dirección a Valerio. Luisa aprovechó la distracción para lanzarse sobre Pedro, protegiéndolo con su cuerpo. Gustavo saltó en dirección a Vanessa. Un disparo resonó por el galpón. La bala impactó en una viga metálica superior, rebotando con un sonido agudo. En ese exacto momento, los equipos tácticos invadieron el lugar por todas las entradas. Destellos de luz, órdenes gritadas, el sonido de botas pesadas corriendo por el concreto. ¡Policía! ¡Todos al suelo! Valerio soltó el maletín levantando las manos. Vanessa, acorralada, aún mantenía el arma en alto, los ojos salvajes recorriendo el espacio, buscando una salida. «Se acabó, Vanessa», la delegada Raquel anunció, avanzando con su equipo. «Suelta el arma». Por un momento terrible, pareció que dispararía de todas formas, un último acto de desesperación. Pero entonces, lentamente, dejó caer la pistola al suelo. Su hermoso rostro se contorsionó en una máscara de odio puro, mientras era inmovilizada y esposada. «Esto no termina aquí», siseó a Gustavo mientras se la llevaban. «Nunca termina». Luisa ya había quitado la venda y las ataduras de Pedro, que temblaba violentamente en sus brazos. Gustavo se unió a ellos en el suelo, formando un abrazo protector alrededor de su hijo. «Se acabó, hijo. Se acabó de verdad», murmuró contra los cabellos del niño. «Estás a salvo ahora». Sabía que vendrían, Pedro sollozó aferrándose a ambos como si su vida dependiera de ello. Sabía que no me dejarían. La delegada se acercó al trío respetando el momento de reencuentro. «Necesitamos llevarlos al hospital para verificar el estado del niño. Después tendremos que tomar declaraciones formales». Gustavo asintió alzando a Pedro en brazos. El niño parecía más pequeño y frágil que nunca, pero estaba vivo, y eso era todo lo que importaba. En el hospital, los médicos confirmaron que Pedro no tenía heridas físicas graves, solo deshidratación leve y escoriaciones en las muñecas debido a las ataduras. El trauma psicológico, sin embargo, exigiría tiempo y acompañamiento especializado para ser procesado. Cuando finalmente fueron dados de alta, ya era de madrugada. La señora Celia los esperaba en la mansión, habiendo preparado una acogedora habitación para Pedro, con sus peluches favoritos y luces suaves para alejar las pesadillas. «Mi nietecito», exclamó al verlo, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Gracias a Dios que regresaste con nosotros». Pedro sonrió débilmente, los ojos pesados de sueño y agotamiento emocional. Luisa lo ayudó a tomar un baño tibio y a ponerse un pijama limpio, mientras Gustavo preparaba un chocolate caliente, ritual que el niño siempre había apreciado antes de dormir. Cuando finalmente Pedro se durmió, entre Gustavo y Luisa en su cama, un silencio reconfortante descendió sobre la habitación. Las manos de los adultos se encontraron sobre el pequeño cuerpo que respiraba pacíficamente entre ellos. «Gracias», Gustavo susurró en la oscuridad. «Por todo, siempre», Luisa respondió simplemente. Los meses siguientes fueron de recuperación y reconstrucción. Pedro inició terapia con una psicóloga infantil especializada en traumas, mientras continuaba su fisioterapia con determinación renovada. Poco a poco las pesadillas disminuyeron y su sonrisa genuina volvió a iluminar la casa. Vanessa y Valerio fueron formalmente acusados de secuestro, extorsión, amenaza e intento de homicidio. Las evidencias eran abrumadoras. Además de los testimonios, la policía encontró en el celular de Vanessa todos los detalles del plan, incluyendo comunicaciones con los invasores de la mansión meses antes. En el juicio, que se llevó a cabo a puertas cerradas para proteger la identidad de Pedro como menor de edad, ambos recibieron sentencias severas. Vanessa, en particular, se mostró fría y calculadora hasta el final, sin demostrar ningún remordimiento por haber traumatizado a un niño que ya había sufrido la pérdida de su madre. Una tarde de primavera, 6 meses después del secuestro, Gustavo encontró a Luisa en el jardín. Ella observaba a Pedro jugando a la pelota con algunos amigos de la escuela
que habían venido a visitarlo. El niño corría libremente, sin muletas, solo una leve cojera delataba su condición anterior. «Es increíble cómo se recuperó», comentó Gustavo, deteniéndose a su lado. «Los niños tienen una resiliencia que nosotros, los adultos, a menudo perdemos», Luisa respondió, sonriendo al ver a Pedro marcar un gol y celebrar efusivamente. Gustavo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. En los últimos meses, su relación había florecido discretamente, sin prisa, respetando el tiempo de curación de Pedro y construyendo una base sólida para el futuro. «He pensado mucho», él comenzó, girándose para mirarla, «sobre nosotros, sobre el futuro». Luisa encontró sus ojos, aquellos mismos ojos que hacía casi un año la habían mirado con desconfianza en una oficina, acusándola injustamente de robo. «¿Y qué ha pensado, señor Mendoza?», preguntó con una leve sonrisa. En respuesta, Gustavo sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. No era ostentosa ni exagerada. Conocía a Luisa lo suficientemente bien como para saber que ella valoraba el significado por encima de la apariencia. «Pensé que tal vez es hora de formalizar lo que nuestros corazones ya saben desde hace mucho tiempo», dijo, abriendo la caja para revelar un anillo simple, pero elegante, una única esmeralda rodeada por pequeños diamantes. «Luisa Santos, ¿me harías el honor de casarte conmigo?». Lágrimas brillaron en sus ojos, reflejando el sol de la tarde. «¿Estás seguro?». «La gente hablará. Que hablen». Él sonrió. «Solo me importa lo que tú, Pedro y nuestra familia piensen. El resto es ruido». «Entonces sí», ella respondió, la voz embargada de emoción. «1000 veces sí». Cuando Gustavo deslizó el anillo en su dedo, Pedro notó la escena desde el jardín y vino corriendo, seguido por sus amigos curiosos. «¿Qué está pasando?», preguntó, los ojos bien abiertos, al ver el anillo brillando en la mano de Luisa. «Tu padre me pidió matrimonio», ella explicó, arrodillándose para quedar a su altura. «Y yo acepté, pero solo si tú también estás de acuerdo, Pedro». El niño los miró a ella y a su padre, luego al anillo procesando la información. Entonces, para sorpresa de los adultos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Pedro?». Gustavo se arrodilló también preocupado. «Está todo bien, hijo. Si no estás listo». «No es eso», el niño sollozó, limpiándose las lágrimas con el dorso de las manos. «Es que ahora seremos una familia de verdad, como siempre quise». Luisa lo abrazó fuertemente, incapaz de contener sus propias lágrimas. Gustavo los envolvió a los dos con sus brazos, creando un círculo perfecto de afecto. El matrimonio se celebró 3 meses después, una ceremonia sencilla en los jardines de la mansión. Pedro, impecable en su traje de paje, condujo a Luisa por el pasillo improvisado entre las sillas. La señora Celia, recuperada gracias al tratamiento adecuado que ahora podía recibir, lloraba discretamente en la primera fila. No hubo distinción entre invitados de la novia o del novio. Eran todos simplemente amigos de la familia. Excolegas de Luisa de la época de trabajadora doméstica se sentaban al lado de ejecutivos de la constructora Mendoza. Josefa, la ama de llaves, ocupaba un lugar de honor, como la persona que había presenciado todo el desarrollo de aquella historia improbable. Los votos fueron intercambiados al atardecer, cuando el cielo de la Ciudad de México raramente se teñía de tonos dorados y rosados. Luisa, con un vestido sencillo pero elegante, prometió amar y respetar no solo a Gustavo, sino también honrar la memoria de Elisa y criar a Pedro con el mismo amor que dedicaría a un hijo biológico. Gustavo, emocionado, agradeció al destino por haber puesto a aquella mujer extraordinaria en su camino en el momento más sombrío de su vida, transformando el dolor en esperanza, el caos en armonía. Cuando el celebrante los declaró marido y mujer, Pedro no esperó el beso tradicional. Se lanzó entre los dos abrazándolos por la cintura. El fotógrafo capturó el momento perfecto, no solo la unión de una pareja, sino el renacimiento de una familia. La fiesta que siguió fue vibrante y relajada. Pedro, incansable, bailaba con todas las señoras presentes, mostrando orgullosamente que sus piernas ahora lo obedecían perfectamente. Gustavo y Luisa se movían entre los invitados de la mano, los rostros iluminados por una felicidad serena
que solo llega después de grandes pruebas. A medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Luisa encontró a Gustavo sentado en un banco apartado, contemplando las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose a su lado. «En cómo la vida da vueltas», él respondió atrayéndola a sus brazos. «Hace un año estaba perdido, vacío, solo existiendo. Ahora...» Su voz se quebró por la emoción. «Ahora tenemos una segunda oportunidad», ella completó. «Todos nosotros». «Tengo una sorpresa para ti», Gustavo comentó después de un momento de cómodo silencio. «Quería esperar hasta mañana, pero no puedo guardar más el secreto». Sacó un sobre del bolsillo interior de su saco y se lo entregó. Luisa lo abrió con curiosidad, sacando algunos papeles. A medida que leía, sus ojos se abrían de par en par. «Gustavo, esto es la escritura de la casa a nombre de la señora Celia. El apartamento donde vivían era alquilado, y ella merece tener su propio hogar, seguro y adaptado a sus necesidades». Él sonrió al ver la emoción en el rostro de su esposa. «¿Qué hay más? Abrí una fundación a nombre de Pedro para apoyar a niños con dificultades motoras. Quiero que tú la dirijas, si quieres». Luisa se quedó sin palabras, solo abrazándolo con fuerza. ¿Cómo había recorrido tanto camino, de la trabajadora doméstica insegura, que entró en aquella mansión hacía un año, a la mujer confiada que ahora tenía la oportunidad de multiplicar el bien que había hecho a Pedro? 2 meses después de la boda, otra sorpresa. Luisa descubrió que estaba embarazada. La noticia fue recibida con celebración, especialmente por Pedro, que no cabía en sí de alegría con la perspectiva de ser hermano mayor. «Les enseñaré todo a los bebés», declaraba a quien quisiera escuchar. «Seré el mejor hermano del mundo». En el 4.º mes de gestación, durante una visita de rutina al obstetra, Luisa y Gustavo recibieron la noticia que completaría su felicidad. Eran gemelos. Una niña y un niño, que ya se movían activamente en el vientre materno. 4, Pedro contó con los dedos cuando se enteró. «Ahora somos una familia de 4 personas. En realidad 6, Luisa corrigió con una sonrisa. «Si contamos con la abuela Celia y con tu madre, que siempre estará cuidándonos desde donde esté». Pedro consideró la información seriamente. Entonces asintió con sabiduría. «Es verdad. Mamá siempre está aquí, incluso cuando no podemos verla». A medida que la barriga de Luisa crecía, la mansión se transformaba para recibir a los nuevos miembros de la familia. Una habitación fue decorada, muebles montados, ropita organizada. En cada detalle, el amor que había crecido en las adversidades ahora florecía en plenitud. En la víspera del nacimiento de los gemelos, Pedro se despertó en medio de la noche y fue a la habitación de la pareja, donde encontró a Luisa despierta, acariciando su enorme barriga. «¿No puedes dormir?», preguntó subiendo a la cama y acostándose a su lado. «Tus hermanos están inquietos hoy», ella sonrió. «Creo que están ansiosos por conocer el mundo». «Y por conocerme», Pedro añadió con importancia. «Al fin y al cabo soy el hermano mayor». Luisa rió suavemente, pasando los dedos por los cabellos del niño. «¿Sabes qué es lo que más admiro en ti, Pedro? Tu capacidad de amar. Después de todo lo que pasaste, tu corazón sigue abierto, generoso. Aprendí de ti, mamá». Él respondió naturalmente, usando por primera vez el término que hacía meses rondaba sus labios. Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas. Atraído por el silencio repentino, Pedro levantó la mirada, preocupado. «¿Dije algo mal?» «No, mi amor», ella susurró abrazándolo. «Dijiste exactamente lo correcto, en el momento justo». Gustavo, que observaba silenciosamente desde la puerta, se unió a ellos en la cama, completando el círculo familiar que pronto se expandiría. A la mañana siguiente, Luisa entró en trabajo de parto. Después de horas de esfuerzo, los gemelos nacieron sanos y fuertes. Primero la niña, que recibió el nombre de Elisa, en homenaje a la primera madre de Pedro, seguida por el niño, bautizado como Pablo, en memoria del padre de Luisa. Cuando Pedro entró en la habitación del hospital y vio a los bebés en los brazos de sus padres, su rostro se iluminó con una sonrisa tan radiante que parecía capaz de disipar cualquier sombra del pasado. «Hola, hermanito», Gustavo llamó, ajustando al pequeño Pablo en sus brazos
para que Pedro pudiera verlo mejor. «Ven a conocer a tus hermanos». El niño se acercó con reverencia, los ojos bien abiertos de admiración. Tocó con delicadeza la manita de cada bebé, maravillándose cuando pequeños dedos se cerraron instintivamente alrededor de los suyos. «Son tan pequeños», murmuró, encantado. «Pero crecerán rápido». Luisa sonrió, exhausta pero radiante. «Y necesitarán un hermano mayor para enseñarles todo sobre el mundo». Pedro asintió solemnemente, aceptando la responsabilidad con la seriedad que solo un niño que ha madurado a través de la adversidad podría demostrar. Aquella tarde, mientras los bebés dormían y Pedro los vigilaba con dedicación de centinela, Gustavo y Luisa intercambiaron una mirada que contenía todo el camino recorrido. Desde el primer encuentro tenso en la habitación de un niño en 1900, duelo hasta aquel momento de plenitud familiar. No había sido un camino fácil. Hubo traiciones, acusaciones injustas, invasiones, secuestro, momentos de terror absoluto, pero también hubo curación, crecimiento, revelaciones de fuerza interior que ninguno de ellos sabía poseer. Y en el centro de todo había estado el amor, no el amor romántico idealizado de las telenovelas, sino el amor real, imperfecto, que se construye día tras día a través de elecciones, de persistencia, de coraje para proteger a quien se ama incluso cuando eso exige sacrificio. Desde fuera de la ventana del hospital, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, indiferente a la pequeña historia de redención que se desarrollaba en una de sus innumerables habitaciones. Pero para aquella familia recién expandida, el universo entero parecía contenido en aquel espacio, pasado, presente y futuro, entrelazados en una promesa silenciosa de que, no importaba lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Porque al final, como Pedro había sabiamente observado meses antes, ahora eran una familia de verdad, y eso hacía toda la diferencia. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Luisa, Gustavo y Pedro haya tocado sus corazones. Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más sombríos, el amor y el coraje pueden iluminar nuestro camino y transformar vidas. Para acompañar más historias emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial, con narrativas que exploran la fuerza de los lazos familiares y la superación de adversidades. Encuéntrela aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia mexicana tocó su corazón, no olvide suscribirse a nuestro canal y dejar su like en este video. Todos los días traemos historias únicas que muestran la belleza y complejidad de la vida en diferentes culturas. Deje en los comentarios qué personaje tocó más su alma y comparta con nosotros sus propias experiencias de superación y amor. Hasta la próxima historia.